Después de que unas ONG de izquierda usaron a la cooperativa El Bosque para provocar desórdenes y que las fuerzas del orden capturaran a 2 agitadores buscapleitos, la policía capturó también, pero por el delito de peculado, a la señorita Ruth Eleonora López, cabecilla de la ONG Cristosal. Y poco después aprobó la ley de agentes extranjeros, que impone un impuesto del 30% a los donativos que las ONGs reciben del exterior para actividades políticas. La inmensa mayoría de los salvadoreños pudimos entonces, la noche de los sucesos, irnos a dormir satisfechos y en paz. ¡Adoro los finales felices! Pero, momentito, en realidad este no es el fin, sino solo el principio apenas. Veamos. Es que no se nos olvide que hay cabecillas de ONGs cuyos crímenes podrían ser aún más graves que los de Ruth López. Y los propósitos de las ONGs son mucho más siniestros que simplemente protestar o armar bochinches. Acompáñanos a descubrir quién debería ser el próximo capturado y a profundizar en los planes de estas siniestras ONGs en el más amplio contexto posible. ¡Y démosle! Bienvenidos al canal de Unámonos, el centro neurálgico de la auténtica y genuina derecha de El Salvador, Centroamérica y el Caribe. A partir del 2019, la oposición política partidaria ha venido rápidamente deteriorándose en sus resultados electorales hasta reducirse a su mínima expresión. Destruida, en todo caso desprestigiada y anulada, esta oposición partidaria se ha hecho a un lado y ha abierto paso a un conjunto nutrido de ONGs, casi todas ellas de inclinaciones izquierdistas, para que sean estas las que lleven la batuta del discurso opositor. ¿Y cómo operan estas ONGs? Veamos. Tácticas modernas revolucionarias. Es curioso que a pesar de tener una multitud de voceros oficiosos, este discurso opositor no es caótico, más bien ha sido coherente y constante a lo largo de estos años. Y consiste básicamente en los 3 movimientos tácticos siguientes. En primer lugar, caricaturizar a la administración actual de ser una dictadura represora de carácter fascista, dicen. En segundo lugar, la promoción agresiva de la despenalización del aborto, la ideología de género, el indigenismo, el antimilitarismo, el hipergarantismo, o sea, la defensa de los derechos de los criminales, el ecologismo, la homosexualización de la niñez, en suma, todas las perversiones básicas de la Agenda 2030 y 2045 impulsadas por las Naciones Unidas. En segundo lugar, la organización de marchas callejeras constantes que buscan provocar a las fuerzas del orden para victimizarse, celebrar sus banderas vendepatria, crear mártires descartables de ocasión y, de ser posible, generar el mayor caos. Claro está que todo esto no lo hacen solo porque sí, cada una de estas operaciones tácticas responden a 2 estrategias de carácter revolucionario simultáneas y complementarias. Estas estrategias son ejecutadas por cabecillas cuyo prontuario criminal es mucho peor que el de Ruth Eleonora López. Y en este vídeo lo vamos a exponer y vamos a analizar ese perfil delictivo. Pero antes preguntémonos, ¿cuáles son estas estrategias? Revolución molecular disipada. A veces nos sentimos tentados a pensar que lo de estas ONGs es solo una cuestión de plata, de dinero. Pero una mirada más atenta y penetrante nos revela que lo económico para ellos es secundario. Lo que les interesa de verdad es llegar nuevamente al poder. Así que por un lado, la izquierda salvadoreña quiere regresar al gobierno de la misma manera que llegaron al poder en Argentina con Kirchner, en Chile con Boris, en Bolivia con Evo Morales, en Guatemala con Bernardo Arévalo, Colombia con Petro y Venezuela con Chávez. Y ese método revolucionario ya no consiste en aquellas insurgencias armadas del siglo pasado de vastas proporciones, como el caso de Cuba y Nicaragua, en donde tuvo éxito, o El Salvador, en donde fracasó. No, esto era la vieja escuela, que hoy se considera obsoleta, y que fue actualizada luego de la caída del muro de Berlín. Hoy el comunismo 2.0 dice haberse reconciliado con el capitalismo y con la democracia liberal. Y todos estos comunistas llegaron al poder después de la caída del muro de Berlín a través de elecciones libres, precedidas de estallidos sociales, de caos generalizado, promovido en nombre de los derechos humanos por minorías pequeñísimas, sumamente violentas. En Hispanoamérica a este método le llaman revolución molecular disipada, y en otros lugares del mundo se le ha dado en llamar revoluciones de colores. Es esto lo que realmente enfrentamos los salvadoreños, y no es poca cosa. Esta gente es algo más que un atajo de vagos quemallantas y manchaparedes. Venganza o justicia transicional. Regresar al poder. Y la segunda estrategia, simultánea y complementaria a la anterior, es
la destrucción, disolución y desprestigio de los enemigos de la revolución, de los adversarios del comunismo 2.0 y de los antagonistas del globalismo, es decir, la destrucción, disolución y desprestigio del ejército, de las instituciones y de la familia, por medios judiciales o propagandísticos. A esta estrategia, que en el fondo no es sino el afán destructivo y vengativo en contra de los enemigos de la revolución, se le ha dado en llamar justicia transicional. Y es que a los comunistas 2.0 les encanta usar eufemismos para camuflajear sus verdaderos propósitos, para que suenen bonito. A la venganza le llaman justicia transicional. En lugar de decir aborto, dicen derechos reproductivos. Y en lugar de decir odio al varón, dicen feminismo o equidad de género. Y en vez de decir corrupción de menores, dicen derechos de la niñez o educación sexual integral, etc. Así que, estimados amigos, ya lo he dicho, cada vez que alguien les venga con ese cuento de los derechos humanos, desenfunden las armas de la inteligencia, claro está. Cuando todo esto pase. Pues bueno, esto es lo que hace la inmensa mayoría de ONG salvadoreñas. Preparar pacientemente la llegada al poder de la izquierda a través de revoluciones moleculares disipadas con sus marchas y desórdenes. Y por otro lado, preparar la destrucción de la Fuerza Armada y de las instituciones que hoy luchan contra las pandillas y contra el globalismo. Y esto no lo digo yo, no. Lo dicen ellos mismos cuando sus emociones los traicionan y sueltan imprudentemente la lengua. Escuchemos al notable miembro de la oposición, Marvin Aguilar, hablar de ello en el canal de YouTube Política al Límite, en donde podrán ver, si gustan, la entrevista completa. Aquí les voy a pasar un extracto. El chupipe de la fiesta, después de la firma de los acuerdos de paz en 1992, fue el ejército, por su pasado violador de derechos humanos, y al ejército se le redujo a 2 misiones en la Constitución. Involucrar a la Fuerza Armada en tareas que no lo son es violar la ley de la Fuerza Armada y estar comprometiendo, como en el pasado, jefes militares metieron al ejército a matar gente al mozote. Si al actual alto mando del ejército se les ha olvidado, vuelvo a repetir esto, deben de estar listos para que la oposición política y la sociedad salvadoreña se plantee la necesidad, entonces, después de que todo esto pase, de desaparecer al ejército. Ellos son el chompipe de la fiesta, después de que toda esta locura, todo este oscurantismo pase. Voy a hacer un pequeño paréntesis. Marvin Aguilar, además de dejar claro que la oposición es fanáticamente antimilitarista, se basa, fíjense bien, en el pasado para fortalecer su argumento. Se basa en los acontecimientos de la guerra civil recién pasada en general y en el falso caso del mozote en particular. Ya vamos a tener más adelante la oportunidad de constatar la importancia de esto. Pero continuemos, porque según Marvin Aguilar, destruir a la Fuerza Armada no es suficiente. Dice que hay más chompipes. En el futuro, entonces, el chompipe de la fiesta va a ser el órgano judicial. Porque el órgano judicial ha permitido la violación a la Constitución. El órgano judicial ha permitido que haya muerto gente en los penales. Entonces va a haber que hacer una comisión que investigue a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia y les cancelen sus títulos de abogado, porque se les dio un título profesional, un grado académico al cual no han podido estar a la altura. Hay que cancelárselo. Tengámosle paciencia, porque la oposición quiere más. Oigamos. También a los fiscales, también a los jueces que han sido nombrados y aceptaron ese nombramiento violando el proceso que establece la Constitución a través del Consejo Nacional para la Judicatura. Y claro, no podía faltar la excusa de los derechos humanos, pues en nombre de los derechos humanos podemos inventar cualquier cosa. El presidente Bukele podrá responder por los muertos durante el régimen de excepción, por violaciones a los derechos humanos. Y el Estado de El Salvador deberá de responder en la Corte Interamericana de Derechos Humanos por esas muertes para indemnizar a estas familias, porque ya no les podés devolver la vida a estas personas. Y todos los influencers, los youtubers y toda la gente que avaló la reelección presidencial y constitucional, ya la Constitución vigente establece la pena para ellos. Y no es cárcel, es la suspensión de sus derechos como ciudadanos. Eso vendrá cuando todo esto pase. Vendrá. Eso es lo que va a tener que ser, porque va a haber que vacunar a este país para que esto no vuelva a suceder. Bien, creo que soltó la lengua ya lo suficiente. Fijémonos en dos cosas. En cómo repite ese mantra de que esto se va a acabar, imitando lo que la agitadora acusada de peculado, Ruth Eleonora López, dijo cuando la acompañaron a rendirle cuentas a la justicia. Oigámosla. Miren, tengan decencia, hombre. Esto un día se va a acabar. No se pueden prestar a esto. Todo esto se va a acabar. Lo otro interesante es que Marvin Aguilar no anda de inventisto.
Él se limita, siendo que no es comunista, que yo sepa, a repetir como lora, sin ningún espíritu crítico, lo que sus líderes comunistas 2.0, como Ruth Eleonora López, le dicen. ¿No me creen? Oigamos a este comunista exfuncionario del gobierno del FMLN hablando de esta justicia transicional. Cuando todo esto pase, porque el sol va a salir, no va a salir como va a ser para siempre, vamos a tener material abundante para llevar a cabo todas las investigaciones y que paguen los responsables. Yo soy de la opinión incluso que cuando todo esto pase, va a ser necesario incluso vía legislativa crear una corte especial, porque todos estos criminales, empezando por el presidente de la República, el ministro de Justicia, el director de la PNC, no van a poder ser, no tienen que ser juzgados en el sistema común. Va a ser necesario que haya una corte especial que vincle como una especie de juicio de una así tendría que ser. Bueno, y todo esto no me lo invento yo, no. La amenaza es evidente, el letrero claro, el peligro seguro. Las autoridades actuales no pueden decir que no fueron avisadas. Ahora bien, ¿quiénes son los que realmente están encargados de preparar y documentar esta venganza en contra de nuestras autoridades en un futuro más o menos cercano? Pasemos a ver. Los verdaderos hechores. Pues los responsables de ejecutar esta estrategia revolucionaria vendepatria son precisamente este casi centenar de ONGs que promueven la Agenda 2030 y 2045 de las Naciones Unidas y que son precisamente las que más han protestado por el enjuiciamiento por el delito de peculado de la cabecilla izquierdista Ruth Eleonora López, queriendo convertirla en una mártir de ocasión de la revolución. Las hechoras criminales de esta justicia transicional en contra de los héroes de la actual guerra contra las pandillas son precisamente este centenar de ONGs comunistas 2.0 que están pegando el grito en el cielo por la aprobación de la ley de agentes extranjeros. Y para que no se quede en el aire mencionaré las principales. FESPAD, Acción Ciudadana, FUNDE, Colectiva Feminista, Agrupación Ciudadana para la Despenalización del Aborto, Centro por la Justicia y el Derecho Internacional CEGIL, Asociación Tutela Legal María Julia Hernández, APES, Movimientos de Víctimas del Régimen Movir, Socorro Jurídico Humanitario, Mesa Nacional frente a la Minería Metálica, Reverde, Plan International y un sinfín de ONGs LGBT aliadas de las anteriores. Sin embargo, la principal de ellas, la líder, digamos, nos la señala este juez. Oigámoslo. Estos crímenes que se han cometido en los centros penales están documentados. Cristosal, ¿verdad?, ha logrado documentar, ya que no lo hace la policía, no lo hace la fiscalía, que están destruyendo evidencias, medicina legal que está cometiendo fraudes procesales. El epicentro de estas ONGs revolucionarias y el centro neurálgico de la justicia transicional que se le quiere aplicar a nuestras instituciones es nada más y nada menos que Cristosal. Debemos entonces estar satisfechos de que Ruth Eleonora López, cabecilla de esta ONG, esté dándole cuentas a la justicia, me preguntarán ustedes. Pues yo les voy a responder no. ¿Por qué? Porque no podemos estar satisfechos, porque esa señorita no llega ni siquiera a ser un eslabón secundario en la cadena de responsabilidades criminales de esa ONG Cristosal. Pero hay que ir por más. La pieza capital de los siniestros planes de Cristosal en contra de nuestra patria, el sujeto más pernicioso, aunque seguramente de los menos ruidosos, de esa organización se llama David Morales Cruz. Pero antes de hablar de él, si quieres ser plenamente conocedor de todos los esfuerzos que el comunismo ha hecho y sigue haciendo para destruir nuestra patria, suscríbete a nuestro canal, activa la campanita, comenta y dale un like a este video. Hoy sí, entremos en materia. Una vida dedicada a la maldad. Ahora pasemos a analizar si hay pruebas suficientes como para incoar un proceso penal en contra de este señor. David Morales no solo está empecinado en crear las condiciones para algún día llevar al banquillo de los acusados a los funcionarios actuales del Estado. Eso es malo, sí, pero es que lo peor de todo es que en esa labor ya tiene 35 años de experiencia exitosa en el arte de destruir a las autoridades del pasado. Primero recordemos que David Morales entre 2013 y 2016 fue procurador de derechos humanos, en una época en la que ese cargo estaba reservado a altas personalidades de la izquierda salvadoreña. Si no, recordemos a Victoria Davilés y a Beatrice de Carrillo, ambas simpatizantes, si es que no miembros del Partido Comunista. David Morales no era del Partido Comunista, le tiraba más bien a la línea de las FPL. Y esto no lo digo yo, no, lo dijo sin querer queriendo el comandante exterrorista Jonás frente a las cámaras de televisión. Entre ellos se conocen. Y a mí lo que me están adjudicando es que si el ERP es culpable, entonces yo ¿de qué soy culpable? ¿Es el del ERP?
de ser de una organización guerrillera. Usted mismo, señor procurador, como usted presume cosas, yo puedo y presumo que usted era también miembro del FMLN. Y es que desde su juventud como estudiante de Derecho a finales de los 80 y principios de los 90 del siglo pasado, donde y cuando ser de la FPL y enloquecerse con la teología de la liberación era considerado cool, David Morales se entregó en cuerpo y alma a la causa revolucionaria trabajando en el organismo de fachada del Frente llamado Tutela Legal del Arzobispado, bajo la protección de su mentora de triste y macabra recordación, María Julia Hernández. David Morales, hoy podemos verlo con claridad examinando estos 35 años en retrospectiva, se ha dedicado exitosamente a vengarse, a destruir y desprestigiar a aquellos que se interpusieron en el camino de la revolución comunista, que quiso apoderarse de nuestra patria, pero que no lo logró porque fue derrotada en combate por la Fuerza Armada. Ahora, ¿cómo sucedió esa venganza? Veamos. ¿Cómo enjuiciar inocentes? De modo particular, la hazaña de la izquierda en general y la de David Morales se enfocó en el general Guillermo García, exministro de Defensa, uno de los más egregios líderes patrios de la contrarrevolución, y en el legendario Batallón Atracat, la mejor y más eficaz fuerza contrainsurgente de nuestra historia. Para ello, la izquierda fraguó con la inestimable complicidad de David Morales diversos bulos de masacres inventadas, como la de Zumpul, la de los periodistas holandeses y la del Mozote. Con mucho fue esta última en la que más éxito lograron. Jefes militares metieron al ejército a matar gente al Mozote. Mentira. En este canal ya hemos abordado en numerosas ocasiones y ya hemos demostrado que esas supuestas masacres no son más que falsedades. Pero, si no has visto esos vídeos, puedes verlos en esta lista de reproducción en nuestro canal de YouTube. Así que en esta ocasión no nos centraremos en eso, vamos más bien a analizar cómo, a pesar de ser falsedades, David Morales logró imponerlas como verdad absoluta. El relato. En 1990, el 16 de octubre para ser exacto, Tutela Legal del Arzobispado, donde trabajaba en ese tiempo David Morales, interpuso simultáneamente denuncias ante el Juzgado de Primera Instancia de San Francisco Gotera y ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La suerte de ambas denuncias no fue la misma. La semilla estaba sembrada y el fruto lo esperarían pacientemente para cortarlo 35 años después. Después de 3 años de investigaciones, el juzgado de San Francisco Gotera en 1993 dio por terminado el juicio, dictando un sobreseimiento definitivo, pues no había cuerpo del delito. A pesar de las exhumaciones, no se pudo demostrar ni de lejos la existencia real de las supuestas 1000 víctimas. Ni se pudo individualizar tampoco la responsabilidad penal de ningún imputado en particular. Además, se había decretado la Ley de Amnistía General para la consolidación de la paz, así que ese juicio llegó a su fin. Esto fue un duro golpe para los propósitos de David Morales, pero este no se desalentó. En la arena internacional. El 6 de junio de 1995, la Asamblea Legislativa de El Salvador reconoció la jurisdicción contenciosa de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, lo que permitió que el caso del Mozote, presentado, recordémoslo, por David Morales 5 años atrás, permitió que el caso del Mozote fuera elevado a la Corte. Sin embargo, la Asamblea dejó en claro que reconocía la competencia de la Corte en cuestión solo y exclusivamente con respecto a hechos o actos jurídicos posteriores o hechos y actos jurídicos cuyos principios de ejecución fueran posteriores a la fecha de depósito de la aceptación, es decir, 6 de junio de 1995. En resumidas cuentas, la Corte Interamericana de Derechos Humanos no era competente para conocer sobre el caso del Mozote, hechos acaecidos supuestamente 14 años antes. Otro pequeño traspié en la carrera vendepatria de David Morales, pero él tuvo paciencia y esperó. Así que después, en el 2009, el FMLN llegó al poder y enviaron una delegación a la Corte Interamericana para que nuestro país se allanara oficialmente a la denuncia que David Morales había interpuesto 20 años antes. Es decir, para aclarar, el gobierno del FMLN envió al proceso una delegación que aceptara sin ninguna vergüenza todos los hechos que el mismo FMLN había fraguado. Ese hombre es un impostor. El impostor eres tú. Así, todas las mentiras elaboradas por David Morales, asesinato de civiles, masacre de menores de edad, violaciones sexuales, delitos contra la propiedad, etc., todos estos hechos fueron aceptados sin prueba alguna. ¡Qué trucazo!, ¿no? Frente a confesión de parte, relevo de prueba. Pero esto no fue todo.
faltaba superar el escollo de la falta de competencia. David Morales entonces protagonizó su papel más osado y arriesgado, fresco y campante, con la complicidad, por supuesto, de sus colegas terroristas del gobierno del FMLN de aquellos momentos. Sin apenas despeinarse, apareció, oh casualidad, en medio de la delegación oficial del Estado y declaró como si él fuera el representante legal del Estado, y no lo era, claro está. El representante legal del Estado es el fiscal general de la República. Morales declaró, que a diferencia de lo que el decreto de la Asamblea Legislativa decía, la limitación de la competencia, dijo, no era oponible ni operativa para el caso del Mozote. Y esto no me lo invento yo, no. Él, muy confiado en su impunidad, cometió esta barrabasada frente a las cámaras. Veámoslo. Le doy la palabra al licenciado Morales Cruz. Gracias, su señoría presidente. Empero, sí estimamos oportuno reiterar ante la honorable Corte que sobre los alcances de la competencia de este ilustre tribunal para conocer de los hechos aceptados, hemos ya declarado entender que la limitación de competencia presentada por el Estado el 6 de junio de 1995 no es oponible ni operativa en este proceso interamericano. Me pregunto, ¿estamos acaso ante un delito perpetrado a plena luz del día? Se busca. La Fiscalía General de la República podría ayudarnos iluminándonos en este caso. ¿Acaso hacerse pasar por tener funciones públicas que no se tienen como testigo en un tribunal y proporcionar información falsa a sabiendas constituyen conductas delictivas? ¿Podrían, me pregunto yo, estarse configurando los delitos de intrusión de funciones públicas, falso testimonio o fraude procesal? Porque el artículo 320 del Código Penal tipifica el delito de intrusión en funciones públicas que se comete cuando una persona, sin ser funcionario público, ejerce actos propios de una autoridad o funcionario público. El artículo 308 del Código Penal dice que el falso testimonio se configura cuando una persona, bajo juramento o compromiso legal de decir la verdad, miente o altera hechos relevantes en un procedimiento judicial. Y la pena es de prisión de 3 a 6 años. Y si el falso testimonio afecta gravemente los derechos de una persona, por ejemplo, causando una condena injusta, la pena podría aumentar hasta 10 años, artículo 308, inciso 2. O podríamos estar en presencia más bien de fraude procesal, artículo 309, que sucede cuando la acción de pasarse por otra persona y mentir busca inducir al tribunal a un error en la resolución del caso. Este delito está penado con prisión de 2 a 4 años. Y aunque no está explícitamente tipificado en el Código Penal salvadoreño, podríamos también interpretar esa conducta como una forma de obstruir la administración de justicia. O me pregunto, más bien estamos en presencia del delito de asociación delictiva, porque el artículo 343 dice que si la suplantación y el falso testimonio forman parte de un plan coordinado con otras personas, podría aplicarse este delito con penas de 3 a 5 años. ¿Cuáles podrían ser las consecuencias procesales? Porque más allá de que se le pudiera sancionar penalmente, el falso testimonio o la suplantación pueden llevar a la nulidad de las actuaciones judiciales donde se presentó el testigo, afectando la validez de todo el proceso. Ahora bien, recordemos que el caso está relacionado con un proceso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. ¿Podrían esas consecuencias escalar a nivel internacional, ya que falsear información ante un organismo como la Corte Interamericana de Derechos Humanos parece implicar violaciones a tratados internacionales y comprometer la responsabilidad del Estado? Muchas preguntas, pocas respuestas. Tumbando la ley de amnistía. Y es que las consecuencias de semejante atropello fueron gravísimas. Como consecuencia de esa barbaridad, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el 25 de octubre de 2012, dictó sentencia condenatoria en contra del Estado salvadoreño, dando por ciertos, digamos de manera oficial, todos y cada uno de los detalles inventados de esa masacre que nunca ocurrió. Poco después de eso, David Morales fue nombrado Procurador de Derechos Humanos, vaya casualidad. ¿Coincidencia? Y solo 18 días después de asumir ese cargo, solo es otra casualidad, ¿coincidencia? con el apoyo institucional de la Procuraduría, sus amigos de la Asociación de Derechos Humanos Tutela Legal, doctora María Julia Hernández, FESPAD y otras ONGs de izquierda, interpusieron un recurso de inconstitucionalidad en contra de la ley de amnistía. Como consecuencia de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y de las gestiones de David Morales, la Sala de lo Constitucional declaró inconstitucional la ley de amnistía el 13 de julio de 2016, solo unas semanas antes de que finalizara el periodo de David Morales en la Procuraduría. Vaya casualidad.
¿Coincidencia? Les recomiendo la lectura de este libro, Fraude en un fallo de inconstitucionalidad, de José Luis Alvarado Guevara, en donde se analiza seriamente todas y cada una de las tropelías jurídicas de ese fallo. En todo caso, bastante malo es que declararan inconstitucional la ley de amnistía, pero lo peor fue que la Sala de lo Constitucional en este fallo prácticamente ordenó que la sentencia se aplicara retroactivamente al juicio del Mozote que había sido, ¿se acuerdan?, sobreseído en 1993. La irretroactividad de las leyes es uno de los más grandes logros de la civilización. Sin embargo, está de sobra demostrado que los zurdos odian la civilización. La operatividad de una venganza. Así las cosas entonces, exactamente un mes después de que David Morales dejara de ser procurador y de que lo fichara la ONG Cristosal, se reaperturó, oh casualidad, ¿Coincidencia? el caso del Mozote, violando el principio jurídico de que nadie puede ser juzgado, procesado o sancionado 2 veces por el mismo hecho o delito. ¿Adivinen quién incoó el proceso? Acertaron los amigos de David Morales, la Asociación Tutela Legal María Julia Hernández. ¿Y a que no saben quién se apersonó al juicio como parte interesada? Exacto, el señor David Morales. Y adivinen en quién recayó la responsabilidad de dirigir el juicio. También adivinaron, en un simpatizante del comunismo. El juez en cuestión era este caballero que ven aquí, que se llama Jorge Alberto Guzmán Urquía, y su tesis de grado en la universidad versaba, otra casualidad, ¿Coincidencia? sobre la terrible masacre del Mozote. Para este juez no había necesidad de probar ningún hecho. Toda la acusación se daba por probada en virtud de la espuria sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. ¿Acaso no hay prueba de violaciones sexuales de ningún tipo en el proceso? No importa, dice el juez. La sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos dice que la hubo y por lo tanto la hubo, aunque no la haya habido. Ay, qué bonito. Ya el proceso lleva más de 8 años y eso está prohibido por la ley. No importa, dice el juez. La verdad revolucionaria está de su lado. Eres un enfermo, amigo. Es imposible individualizar las responsabilidades en la comisión de la supuesta masacre. No importa, dice el juez. Vamos a individualizar las responsabilidades a puro tubo, utilizando de excusa una teoría llamada de imputación objetiva, fruto de la cual, ¿a quién creen ustedes que imputó como acusado? Correcto, adivinaron, al general Guillermo García, quien ni siquiera estuvo en el lugar de los hechos. Y además el juez se pasó llevando de encuentro de modo arbitrario a poco más de una decena de oficiales, la flor y nata del batallón Atlacatl, unos auténticos héroes que ofrendaron sus vidas para evitar que El Salvador cayera en manos del comunismo y que derrotaron al enemigo castrocomunista con honor en el campo de batalla. Algunos de los imputados ni siquiera estaban en el lugar de los hechos, extremo que ya han demostrado de sobra, pero que no les ha valido de nada. Y es que ante lo que estamos entonces no es ante un juicio regular, sino ante un linchamiento bárbaro. Y estas cosas que digo sobre el juez Jorge Alberto Guzmán Urquía no me las invento yo, no. Las dice él mismo en esta entrevista que pueden descargar en el vínculo que les dejo en la descripción, aquí abajo. Gracias a Dios ese juez ya se fue y con él los abusos del proceso. Hay que decir que David Morales finalmente logró encarcelar al general Guillermo García por otra masacre inventada relacionada con unos periodistas holandeses. Otra casualidad. ¡No lo creo! En todo caso, ya sea que David Morales sea hijo predilecto de la diosa de las casualidades, ya sea que sea un avesado leguleyo revolucionario de sangre fría, mi corazón tiene pura maldad. David Morales pondrá en función de enjuiciar a las autoridades actuales todos los tramafaces y trampas probadas para montar la gran falsedad del Mozote y todo su temple flemático. Una trayectoria exitosa. No son pocos logros para una vida dedicada a la venganza. Su némesis, el general Guillermo García, inocente, encarcelado. La flor y nata del batallón Atlacatl, inocentes, sentados en el banquillo de los acusados y sus bienes embargados. Sus fábulas sobre las masacres inventadas, tenidas por verdad. Hasta los que decían ser los únicos representantes del nacionalismo y de la decencia, pero que resultaron ser más aguados y cobardes que saber qué, los de Arena, se unieron al coro de mentiras de la izquierda. Oigámoslos, de su propia boca. Que nos solidarizamos con las víctimas de la masacre del Mozote, con cientos de familias que fueron separadas, que fueron asesinadas. Mentiroso.
que fueron desaparecidas. Mentira. En una situación del conflicto de guerra, en uno de los momentos más álgidos, más amargos y más oscuros de la historia salvadoreña. Y no nos equivoquemos, no tengo el menor interés en exaltar a este operario del mal, pero al César lo que es del César. Paciencia, constancia, concentración y capacidad para ocasionar daño. Ya la demostraron con creces este muchacho y sus secuaces. No son gandules cualesquiera a quienes se les pueda mirar con suficiencia y desprecio. No, reírnos de ellos de vez en cuando. Claro que sí, ¿por qué no? Pero no cometamos el error de subestimarlos. Si Marvin Aguilar o este otro payaso nos están alertando de que la justicia transicional viene a por nuestros funcionarios, no es inteligente limitarnos a reírnos y a menospreciarlos, porque no son estos los que están ejecutando ni los que van a operativizar esta justicia transicional, o más bien esta venganza destructiva. Los que van a hacerlo, y debemos tomarlos a ellos sí en serio, son estos tipos curtidos en tradiciones y vilezas revolucionarias. Si los dejamos, claro está. No podemos seguirles vendiendo la soga misma con la que nos quieren ahorcar. Y el pueblo salvadoreño ya está harto de su osadía y de su impunidad. Por lo tanto, muy bien está el enjuiciamiento de Ruth Leonora López. Y muy bien está la ley de agentes extranjeros. Pero, y esto es muy importante, falta mucho por hacer y sin duda, este debería ser el próximo. Y como seguramente estamos interesados en saber cómo la agenda anti-woke y soberanista de Trump puede ser un impulso para consolidar un verdadero movimiento del sentido común y patriota en nuestro país, debes pasar a ver de inmediato este video titulado "Cómo la era Trump puede cambiar a El Salvador para siempre". Y recuerda, solo la verdad nos hará libres.